preguntarte algo. Seguramente pues todos tenemos redes sociales, ¿no? O la mayoría. Puedes levantar tu mano si tú escuchaste en esta semana o la semana pasada este caso que hubo o esta situación con el restaurante de Ciudad de México de carnes, ¿sí supieron? Y que según esto tenían un rollo de que según tu color de piel es donde te sentaban o algo así. ¿Sí supieron de eso? ¿Sí lo vieron? ¿No? Ok, déjame te platico. Aparentemente un restaurante en Ciudad de México, ellos acomodaban a la gente en determinadas zonas del lugar dependiendo de su color de piel. Es decir, si eras muy moreno, pues te tocaba allá, ¿no? Y si eras muy blanco, te tocaba más acá. Entonces, según el color los acomodaban. Independientemente de este caso que hubo allá en Ciudad de México y de esto que pasó, ¿tú alguna vez has sufrido algún tipo de rechazo en tu vida? Sí. Yo creo que todos en algún momento de la vida sufrimos rechazo, ¿no? A lo mejor por tu físico, tu apariencia, a lo mejor por tu color de piel, tu peinado, tu cuerpo, cómo te vistes, tus creencias, a lo mejor tu estatus social, rico, pobre, a lo mejor hasta has sentido rechazo porque hay alguien muy soberbio que dice, pues yo soy Popeye y tú quién eres, ¿no? Pero seguramente todos hemos sufrido de alguna u otra forma rechazo, menosprecio, y mujeres por ser mujeres, hombres por ser hombres. Todos en algún momento lo hemos vivido, porque lo cierto es que vivimos en un mundo así, ¿no? Dividido, con barreras. Vivimos en un mundo en donde hay divisiones y se crean divisiones que separan unos a otros, que crean clases sociales, que menosprecian. Y al final de cuentas, todas las divisiones y los muros que el humano crea separa a la misma humanidad. Y este es el mundo en el que vivimos. Que si chilangos, tapatíos, gringos, latinos, Atlas, Chivas, Américas no, pero no, rockeros, emos, punks, hay un montón de cosas, hippie, tatuado, ¿no? Rojillo, cholo, como había una canción, ¿no? Pero bueno, que si esto, que si el otro, y vivimos en un mundo así lleno de divisiones. Y saben que lo triste de esto es que muchas veces cuando queremos comenzar una relación con Dios, o a veces llegamos a Dios creyendo que Dios funciona de esta misma manera, que Dios también tiene divisiones, que Él también hace diferencia entre sus hijos y sus hijas, que en Dios también hay clases, ¿no? Muchas veces llegamos con ese tipo de mentalidad a Dios, porque el mundo en el que vivimos funciona así. Creemos que Dios tiene distinciones, divisiones, que Él hace diferencia entre sus hijos, o que Él tiene una clase de élite espiritual. ¿No has llegado a pensar esto honestamente como de, es que wow, es súper espiritual esa persona, seguramente son los favoritos de Dios, ¿no? Seguramente Dios tiene sus favoritos y los G.I. Joes espirituales de Dios, y luego estamos los mortales, y yo no soy tan favorito de Dios porque no soy tan cristiano y no me porto tan bien. Y ¿sabes algo? El día de hoy vamos a continuar con esta serie de Efesios que le nombramos Somos, y vamos a seguir descubriendo quiénes somos en Cristo. Quiénes somos en Cristo, porque creer en Jesús nos da una nueva identidad. Te da una nueva identidad y somos hechos nuevos en Él. Y el día de hoy vamos a ver 3 aspectos de quiénes somos en Jesús. Que en Jesús somos acercados, que en Jesús somos aceptados y que somos uno en Cristo y con la familia de Dios, ¿sí? Abre tu Biblia, por favor, en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 18. Voy a leer, dice: por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús.
Ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Acompáñame a orar, por favor, y quiero pedirte que tú en tus palabras le digas a Dios, le pidas a Dios que te muestre algo el día de hoy, que te revele algo, que le puedas conocer un poquito más el día de hoy. ¿Está bien? Padre, muchas gracias por este tiempo y gracias por este día, Dios. Gracias porque pudimos estar aquí reunidos para alabarte, para escuchar de tu palabra, para edificarnos unos a otros. Padre, gracias por tu iglesia, Dios, y por lo que tú haces en medio de nosotros, Señor. Señor, yo pongo este tiempo en tus manos. Pongo este tiempo en tus manos y te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos guíe, Dios, nos ilumine, nos ayude a entender lo que tú nos quieres mostrar, que lo que escuchemos el día de hoy realmente sea sembrado en nuestro corazón, Dios, pero que pueda dar fruto y que pueda ser para tu gloria, Dios, y para bendición de otros también, Señor. Que tu palabra realmente dé fruto en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Voy a regresar un poquito aquí. Ok, Pablo aquí comienza diciendo, por tanto, ¿sí? Este pasaje que leímos dice, por tanto. ¿Qué es tanto? ¿Qué significa tanto? ¿Qué tanto es tantito? ¿Por qué tanto? ¿Cuál tanto? ¿No? Esto lo que quiere decir es que va a empezar a dar como una conclusión de todo lo que se ha dicho antes. Entonces, Pablo está diciendo, por tanto, por lo que ya les dije antes, por todo lo que les vengo diciendo, y entonces va a continuar con todo lo que leímos, ¿sí? Hay que recordar que esta carta de Efesios pues era una carta y no estaba en aquel tiempo, no estaba dividida por capítulos, por versículos, por secciones. Ellos la leyeron como una carta en un rollo parejito, ¿no? Entonces en esta sección Pablo está dando como va a empezar a ligar todo lo que viene diciendo desde antes, todo el capítulo 1, todo el capítulo 2 o la mitad, y va a cerrar el capítulo 2, de esta manera lo comienza a hacer, y dice, por tanto, ¿no? ¿Qué es lo que venía diciendo Pablo antes? Capítulo 1, hemos hablado y Pablo señala las bendiciones que hay al estar en Cristo, es decir, cuando alguien se arrepiente, entrega su vida a Jesús, hay bendiciones por el hecho de estar en Jesús. No solamente creemos en Jesús y decimos que somos cristianos, sino que estamos depositados en Cristo, ¿sí? En Él, estamos en Él. Nuestra vida está escondida en Jesús. Y Pablo señala en el capítulo 1 sobre las bendiciones que hay de estar en Cristo, bendiciones del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Capítulo 2, Pablo les dice a los efesios, y esto lo compartió Sergio la semana pasada, ¿quiénes éramos antes de estar en Cristo? Enemigos de Dios, separados, alejados de Dios, objetos de su ira, rebeldes hacia con Él, peleados con Él, enemistados hacia con Dios. Y ojo, esto es no porque hacíamos cosas malas, no porque nos portábamos mal, entonces ya por esa razón estábamos súper peleados con Dios, enemigos de Dios, y éramos los archirrivales de Dios. No es lo que hacíamos, era quienes éramos, era nuestra naturaleza. Por naturaleza estábamos alejados de Dios, ¿sí? Y después viene en el capítulo 2 esto increíble que dice, pero Dios, ustedes lejos, enemigos, pero Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor, nos dio vida en Cristo Jesús. También veíamos la semana pasada que en Cristo hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe, que es un regalo de Dios, es decir, que nadie contribuye a nada para su salvación. Si tú crees
que te vas a ir al cielo o que vas a llegar al cielo y vas a decir: hola Dios, soy Jorgito, el que se portó bien, dame chance, ¿no?, de entrar. O sea, si tú crees que por portarte bien Dios te va a dejar entrar al cielo, pues no te sorprendas cuando Dios te diga: pues, perdón, chavo, pero no. Porque así no es. No es por obras, es por gracia. La salvación es un regalo de Dios. Es solamente su favor, su amor. Él es quien nos salva. Vimos también que Él nos da vida en Cristo, nos salvó por gracia, y también capítulo 2 dice que nos creó nuevamente en Cristo como sus obras maestras, para que viviéramos, anduviéramos como un estilo de vida, para que continuamente anduviéramos en las buenas obras que Él ha dispuesto para nosotros. Es decir, que si tú has creído en Jesús, estás en Él, pero Dios tiene buenas obras para tu vida. Él ha diseñado y ya tiene un camino para ti de buenas obras para que tú andes en ellas. No es que tú creas tu propio destino y que todo estés... Si tú estás en Cristo, Dios tiene un camino para ti que tú puedes seguir de buenas obras, piadoso, de bendiciones, con promesas ahí. Y llegamos a lo que leímos, en donde Pablo explica la salvación y lo que la salvación produce en la vida de una persona. O mejor dicho, en un grupo de personas. Y vamos a ver por qué. Porque quiero que pienses un poquito esto y lo guardes poquito ahí en tu cabeza. La salvación la recibimos y la vivimos de manera personal, sí, pero se refleja en lo colectivo, se refleja con otras personas, ¿sí? El efecto del evangelio en una persona es hacia con otros, no solamente hacia con Dios. Así que vamos a ver 3 puntos el día de hoy de quiénes somos en Cristo por estar en Él. Punto número 1, somos acercados. Somos acercados. ¿Puedes decir somos acercados? Versículo 11, por tanto recuerden, es decir, hagan memoria, Efesios, no lo olviden, ¿sí? Ya saben, ya lo sabían, pero no lo olviden, recuerden, que no se les olvide que en otro tiempo, es decir, antes de Cristo, antes de estar en Jesús, en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, ¿quiénes eran los gentiles? Básicamente el mundo en ese tiempo estaba dividido en dos, ¿no? Los judíos, los que era el pueblo de Dios, la nación de Dios, los elegidos de Dios, y el resto del mundo. Judíos y no judíos, y los no judíos eran los gentiles. Entonces dice, ustedes no lo olviden, que ustedes los gentiles en la carne, o sea, en su cuerpo, su humanidad. Ahora, si tú no eres judío, no tienes ascendencia judía, pues no estamos en ese grupo, ¿verdad? Estamos en el otro. Entonces imagínate, Pablo nos pudiera estar hablando bien el día de hoy a nosotros, que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Quiero suponer que todos saben qué es la circuncisión, ¿verdad? Pero el tema es que en el Antiguo Testamento Dios había establecido esto, le había dicho a Abraham, si sabes un poco de la historia de la Biblia, el padre de la fe, ¿no? Un hombre que Dios llama para salir de su tierra, ir a la tierra prometida, antes de Moisés, mucho antes de Moisés. Abraham, a este hombre Dios habla a él y le dice, hey, vas a circuncidar a tu hijo y a los varones del pueblo, y esta va a ser la señal del pacto que he hecho con ustedes como pueblo. ¿Cuál era el pacto de Dios con ellos? Que ellos iban a ser su especial tesoro, que iban a ser luz para las naciones, que el pueblo de Israel iba a ser el pueblo de Dios, que ellos serían su pueblo y Él sería su Dios, que iban a estar juntos, que Él iba con ellos. O sea, ese pacto de bendición para con ellos, Dios le dice, circuncida a los hombres, y esa va a ser la señal física en la carne que ellos van a llevar de este pacto que he hecho con ustedes.
Entonces Pablo les dice a los gentiles, acuérdense que los judíos, es decir, la llamada circuncisión, pueden leer acá también, los que sí la tenían, les llamaban incircuncisión. Ahora, ¿eso qué tiene que ver? O sea, yo no me imagino a los judíos llegando con alguien que claramente no era judío y decir incircunciso, nomás como por molestarlo, no, porque no tenía la circuncisión. ¿Qué significa esto? Esto lo que representaba era que los gentiles estaban fuera del pacto de Dios, fuera de las bendiciones de Dios. No tenían parte ni entrada ni la posibilidad de ser parte del pueblo de Dios, ni de tener una relación con Dios. Entonces, esto que de los judíos tenían como señal del pacto de Dios, en lugar de tomarlo como un privilegio, como algo de honra, lo comenzaron a usar para menospreciar a otros y para hacerse ellos muy salsas, ¿no? ¿Estás conmigo? Entonces le llamaban incircuncisión, incircuncisos, pero es interesante porque dice Pablo que es hecha en la carne, es decir, en lo externo, en la carne, representa lo físico, lo externo, por manos humanas, es meramente obra del ser humano. Y si tú vas a Romanos 2, la última parte del capítulo de Romanos 2, no recuerdo bien el versículo, Pablo menciona que la circuncisión tiene valor en un judío, o tenía valor en un judío allá, solamente si cumplía toda la ley de Dios, todas las reglas, los estatutos de Dios. Pablo dice, si la circuncisión tiene valor, pero si tú haces también lo que te toca, ¿no? Si tú obedeces en Dios en todo. Y de hecho ahí en Romanos 2 dice que si quebrantaban la ley de Dios en algo, ya no importaba nada su circuncisión y pasaban a ser como los incircuncisos. Romanos ahí también menciona que lo externo, sí, lo hecho por la mano humana, no hacía judío a nadie, no hacía el escogido a nadie, ¿sí? Sino que judío era quien lo era interiormente con una circuncisión no física, sino espiritual del corazón, hecha por el Espíritu Santo. ¿Qué te estoy tratando de decir? El tema físico no era lo importante, porque los judíos no pudieron cumplir la ley de Dios y los gentiles pues estaban lejos de Dios, ¿sí? Entonces, aunque ellos trataban de menospreciar a ellos, porque ellos sí tenían una muestra física, carnal, en su corazón los dos estaban iguales, separados y lejos de Dios. Y esa circuncisión ciertamente dividía a la humanidad. Dividía a la humanidad. Pablo les dice, no lo olviden, recuerden eso. Y el versículo 12 dice, recuerde que en ese tiempo estaban separados de Cristo, sin el Mesías, sin la promesa de un Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel. ¿Alguna vez has estado en otro país por mucho tiempo como turista? Si alguien ha estado en un país por mucho tiempo como turista, claro, porque cuando ya tienes una visa o algo tienes ciertos privilegios, pero como turista no los tienes. Y sabes, mi familia y yo hicimos un viaje reciente de varios meses a otro país, y estando yo allá pues me enfermé bien gacho, y los ciudadanos de allá, ellos tienen acceso a su sistema de salud, muy padre, todo increíble, a sus doctores y todo padre, ¿no? Sus programas del gobierno y así, pero también tienen sus obligaciones, pagar impuestos, todo eso. Yo no era ni de uno ni de otro, ¿estás de acuerdo? No tenía ni los privilegios ni las obligaciones. Yo no soy de allá, entonces yo no podía gozar de nada de lo que había allá, por así decirlo, porque yo no soy ciudadano de allá. Y Pablo dice, acuérdense, ustedes están lejos, eran excluidos. O sea, no solamente no eran de ahí, sino que eran excluidos, eran separados, alejados, menospreciados. Los quitaban, excluidos de ser de Israel, del pueblo de Dios, extraños a los pactos de la promesa de Dios para con ellos. Ellos no podían llegar ahí, la bendición de Dios con ellos. Vivían sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Dónde ponían su esperanza los griegos de aquel tiempo? ¿Dónde la ponían? No conocían a Dios, no conocían qué había más allá. Había un montón de corrientes y de escuelas de pensamiento y filosofías de ahí de por medio, pero ¿en qué ponían su esperanza?
Ciertamente la esperanza de Dios o la del Mesías no la tenían. Vivían sin esperanza. Y dice, sin Dios en el mundo. No es que Dios no estuviera en el mundo, porque Dios es omnipresente. No es que Dios no estuviera en el mundo, pero ciertamente Dios no estaba en su mundo, en su vida, con ellos. En Éfeso tenían un montón de dioses, estaba el templo de Diana, ¿no? Tú luego búscalo en Google, una cosa espectacular, y fue una de las maravillas del mundo y demás. Y tenían un montón de dioses, figuritas, y estaban los dioses griegos y luego los romanos, y había ahí una mezcla, y cada quien creía en lo que quisiera, ¿no? Pero el único Dios verdadero no era parte de su vida. Y necesitamos recordar tú y yo quiénes éramos antes de estar en Cristo, quiénes somos sin Cristo también. Necesitamos entender esto y recordar quiénes éramos para poder valorar quiénes somos ahora en Jesús. Si tú has entregado tu vida a Jesús, tú ahora estás en Él, pero si tú no has entregado tu vida a Cristo, tú estás sin Él. Y estas condiciones también te describen a ti. Excluidos de las promesas, de sus bendiciones, de tener una relación con Dios, con su pueblo, con su familia, enemistados con Dios, sin esperanza y sin Dios en nuestra vida. Y al igual que los efesios, que tenían un montón de dioses, lo cierto es que una persona sin Cristo, lo más normal es que tenga muchos dioses también. Y a lo mejor tú eras así, a lo mejor yo era así. Una vida sin Cristo apunta para otros lugares y nos inclinamos, y es increíble de verdad cómo luego nos llegamos a deslumbrar por cualquier cosa que brilla, que se ve bonito, en lugar de deslumbrarnos y de decir wow por el creador de las cosas, por quien hace que las cosas brillen, en lugar de por lo que brilla. No es la creación, es el creador, y tú y yo vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, en nuestra vida, en nuestro mundo. Pero buenas noticias, versículo 13 dice, ahora en Cristo Jesús. Y me encantan los peros que hay en el capítulo 2. Pero Dios, estaban muertos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor les salvó. Y ahora ustedes estaban lejos, excluidos, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en su mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ¿lejos de qué? Lejos de Dios, han sido acercados por la sangre de Cristo. Y fíjate cómo dice, pero ahora en Cristo Jesús. Esto no es en Él como en Él, ¿no? Sino es en Él, estando en Él. Pablo les está diciendo, ustedes efesios ahora están en Jesús, ¿sí? Han entregado su vida a Jesús, y estando en Él, ustedes antes estaban lejos, pero ahora han sido acercados en Jesús. De manera que somos acercados a Dios en Cristo y por la sangre de Cristo. Aquí dice al final, por la sangre de Cristo. Y sabes, esa es la única manera que tú, que yo, que cualquier persona puede acercarse a Dios. ¿Estás conmigo? Es la única manera en la que cualquier persona se puede acercar a Dios. En Jesús y por su sangre, su sacrificio, su muerte en nuestro lugar. Y en Él, unidos a Él. Estar en Él representa una unión, una unidad con Cristo. Estamos relacionados, nuestra vida está depositada en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Estamos unidos a Cristo y es la única manera que podemos acercarnos a Dios. No es nuestras obras, no son cuestiones externas, no es si te pones una cruz aquí y vives con una cruz toda la vida, de collar, de pulsera, no es el tatuaje del versículo, no es nada de eso, no es lo externo, no era la circuncisión, es en la sangre de Cristo y en la persona de Cristo que podemos acercarnos a Dios y tener una relación con Dios. Es por Él y únicamente por Él que somos acercados.
Punto número 2, somos aceptados. Versículo 14 dice, porque Él mismo, es decir, Jesús, es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo ¿cuántos? 1 más 1, ¿cuánto da? 2, pero aquí de 2, ¿cuántos hizo? 1, de ambos pueblos hizo 1. Derribando la pared intermedia de separación. Jesús es nuestra paz. Él mismo es nuestra paz. De ambos pueblos hizo 1. Es decir, Jesús no solo trajo paz para la persona con Dios, sino también para los demás, ¿sí? Jesús es nuestra paz no solo hacia con Dios, sino también hacia otros seres humanos, hacia otras personas. Hacia los raros, ¿no? Hacia los que se ven diferente, hacia los que piensan diferente, hacia el rico, hacia el pobre, hacia los colores de piel, ¿no? Si te sientes en la terraza o te sientes acá. O sea, Jesús trajo paz hacia con todos, con Dios primeramente, pero también hacia con otros. Fíjate cómo dice, derribando la pared intermedia de separación. Y esto me encanta porque seguramente lo que Pablo tenía en mente tiene que ver con el templo, ¿no? En Jerusalén. Jerusalén, la capital de la nación de Israel, tenían el templo de Dios ahí. Y este templo era la casa de Dios con ellos. O sea, era donde Dios manifestaba su presencia en medio de su pueblo, donde ellos iban para orar, para cantar sus salmos, para escuchar la lectura de los escritos del Antiguo Testamento, los profetas, el Génesis y todo eso. Ellos iban al pueblo y ahí era donde vivían su comunión con Dios, donde ofrecían sacrificios por el perdón de sus pecados. O sea, el pueblo era una cosa para ellos, era la cosa más preciada como nación que tenían. Pero este templo, una cosa increíble, una construcción increíble, este templo tenía varios patios, ¿no? Entonces tú llegabas al templo y primero estabas en el primer patio, que era el patio de los gentiles, y había una barda. Después de esa barda estaba otro patio, ¿no? El patio de las mujeres y otras cosas que había ahí también, y había otra barda. Y luego estaba otro patio que ya era donde tenían las mesas y hacían los sacrificios. Y luego ya después de eso estaba el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque en esta barda que había para los gentiles, el primero, o sea, el primerito que llegaba, la barda que había, se encontró, y está en un museo, no recuerdo dónde, pero se encontró una tabla con el grabado, y hay historiadores de aquellos tiempos, del primer siglo y demás, y comentaristas bíblicos, todo coincide, y la tabla que es evidencia que había un grabado ahí en la pared de los gentiles. Y este grabado decía: a cualquier persona que se le sorprenda cruzando de este punto, o sea, que no sea judía, responde con su vida, se hace merecedor de la pena de muerte. ¿Te das cuenta lo dividido que estaba el asunto? Gentiles, hasta aquí llegan, y si pasan, cuello. Ellos podían llegar hasta cierto punto, los gentiles, podían escuchar seguramente las canciones, las oraciones, podían ver el humo de los sacrificios, ¿no? La quemada ahí, pero ellos no podían acercarse más, no podían tener una relación con la familia, con el pueblo de Dios, y mucho menos podían acercarse a la presencia de Dios. No lo podían hacer. Y como dato cultural, los judíos y los gentiles se odiaban. ¿Sabías tú esto? Se odiaban, no se querían. De hecho, nuevamente hay comentaristas bíblicos, historiadores y demás, que coinciden en que los judíos tenían una frase, ¿no? Algo que decían, un dicho. Y ellos decían que los gentiles habían sido creados solamente para hacer la leña la leña en el infierno, básicamente.
O sea, ¿te das cuenta si el infierno arde y hay llamas todo el tiempo? Los gentiles era lo que iba a servir para que el fuego se avivara, para que siguiera. O sea, era tanto el odio, el desprecio, no comían juntos, no se relacionaban, no los podían tocar, no iban a sus casas. O sea, había un odio y era de uno hacia otro, o sea, no era de un lado nada más. No se querían, pero Jesús trajo paz entre ellos. Y no solamente que trajo paz entre ellos, sino que Jesús mismo es la paz. Él es nuestro príncipe de paz. Él es la paz de Dios. Él trae paz porque Él es paz también. Y Jesús derriba esa pared de estos dos pueblos separados, no de manera física, porque cuando Jesús muere y Él resucita del templo, seguía ahí. Y el templo cayó muchos años después, los romanos fueron y lo tiraron y demás, pero el templo seguía físicamente ahí, pero en carácter espiritual, de manera espiritual, la barrera que Jesús derribó, que representaba que los gentiles no podían tener una relación con Dios, no podían acercarse a Dios, que los gentiles no podían acercarse al pueblo de Dios tampoco, Jesús la derribó. De manera que en Cristo y por su sangre cualquiera puede acercarse a Dios y ser parte de su familia. Ya no nos quedamos de lejos viéndolo, no nos quedamos aquí afuera escuchando nada más como la familia de Dios canta, ya no nos quedamos allá afuera escuchando las oraciones, la palabra de Dios. Ahora cualquier persona que entrega su vida a Cristo que está en Él y por su sangre puede acercarse a su presencia y a su familia y ser parte de la familia de Dios. Lo triste, familia, es cuando tú y yo no actuamos así. Muchas veces no actuamos de esta manera porque no recordamos quiénes éramos antes. En Cristo somos aceptados por Dios, pero muchas veces nosotros no somos aceptados o no aceptamos a otros en la familia de Dios. ¿Pero me ayudas? Se está viciando un buen. ¿Sí estás conmigo hasta aquí? ¿Y sabes algo? Sería imposible para mí decirte que no te puedes molestar de nada dentro de la iglesia, que todo te tiene que ser agradable. Sería imposible decirte, oye, no puedes sentirte mal y no te puedes ofender un poquito y no te puedes agüitar o sentir ahí. Eso es imposible, ¿sí? Habrá cosas que nos forjen, que nos hagan sentir incómodos, y la siguiente semana vamos a hablar acerca de esto también precisamente, y acerca de la iglesia, ¿no? Pero habrá cosas dentro de la iglesia, de la familia de Dios, que te sean difíciles a lo mejor, ¿no? Que te confronten un poquito. Y no te puedo decir que seas como blindado y que no te importe nada y que nada te haga sentir mal, pero lo que sí te quiero animar y lo que sí te puedo decir en la palabra de Dios y a la luz de esto es que no dejes que se construyan barreras en tu vida y en tu corazón hacia otros, porque Cristo las ha derribado. Cristo derribó esa pared, ya no hay divisiones, no hay separaciones, no hay una clase más especial que otros de cristianos. Todos somos hijos e hijas de Dios. Y si hay algo que tienes en contra de alguien, si hay algo que te molestó o algo así, no crees barreras en tu corazón que te alejen de otros. Reconcíliate, restaura la relación. A lo mejor no te animo que seas el mejor amigo de nadie y el íntimo de nadie, pero no crees barreras en tu corazón que hagan distancia y que dividan lo que Jesús ha restaurado y la paz que Cristo ha traído para nosotros. Acuérdate que Él es nuestra paz. Él está en medio de nuestras relaciones, iglesia. Él está en medio de cada uno de nosotros. La manera como nos relacionamos, aún no solo entre nosotros, fuera de la iglesia. Jesús está en medio. Él es paz. Él es nuestro pacificador.
En medio de cualquier relación en tu vida, recuerda que Cristo está de por medio y lo que Jesús pagó fue con su propia sangre. Le costó su vida que tú y yo pudiéramos tener paz entre nosotros, paz para con Dios, pero paz también para otras personas. Todos somos aceptados de igual manera delante de Dios. No hay barreras, no hay un grupo selecto y las fuerzas especiales de Dios. Somos sus hijos, sus hijas, y Él nos ama de igual manera. Si hay algo y algún día tienes algo en contra de alguien dentro de la iglesia, te animo, busca la restauración, busca la reconciliación, busca arreglar los temas pendientes por el bien del evangelio y por el bien de su iglesia de verdad. Jesús derriba esta pared y dice versículos 15, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Es decir, Jesús muere y derriba esta pared, y haciendo esto, derribando esta pared, Él pone fin a la enemistad. La idea de esto, ¿sí está ahí, verdad? Sí. La idea de esto es que Jesús, cuando muere, rompe esta barrera, tira esta barrera, y Él pone fin a la enemistad que causaba la ley de Dios entre ambos pueblos. Dios le había dado leyes a los judíos, ¿no? Puedes levantar tu mano si tú conoces qué es la ley de Dios. ¿Sí? Las leyes de Dios, las normas de Dios, los estatutos de Dios, no que las conozcas todas, pues eran un montón, ¿no? Pero Dios le había dado a su pueblo, a los judíos, leyes. Has escuchado seguramente de los 10 mandamientos, pues es parte de la ley de Dios, pero había un montón. Había leyes ceremoniales, había leyes, había rituales, había cuestiones jurídicas, había de purificación, había un montón de leyes, la moral, ¿no? Parte de los 10 mandamientos. Había un montón de leyes. Otras versiones de la Biblia dicen que Jesús anuló la ley. En esta parte dicen que anuló la ley o que abolió la ley. Ojo con esto. Entonces, si Jesús anuló o abolió la ley, quiere decir que los mandamientos de Dios ya no sirven el día de hoy, no los deberíamos de seguir. ¿Esto quiere decir que ya no funcionan, que debemos de ignorarlos? No, familia. Si tú estás en Cristo, si crees en Jesús, tú deberías de poner atención a lo que Dios pide, a los mandamientos de Dios. No para que Dios te bendiga, no para que te salves, no para que tengas una relación con Dios. Eso no depende de nosotros, eso lo hace Cristo, pero por obediencia a Dios, por amor a lo que Él ha hecho por nosotros, vivir para Él. O sea, es una cuestión de perspectivas, pero es totalmente diferente. Pero al final, sí deberíamos tratar de ser fieles a los mandamientos de Dios, pero ojo, ¿por qué dice que Jesús le puso fin a eso? ¿Por qué dice que Jesús la anuló, la abolió? Porque dentro de todas las leyes, por ejemplo, las leyes ceremoniales, rituales, sacrificios, ¿sí? Cuando alguien, un sacerdote era escogido, ungido, le echaban aceite y era todo un ritual. Las leyes de guardar los días, el Shabbat, las leyes de la fiesta de tal día, la fiesta de aquello, la fiesta del otro, las leyes ceremoniales y todo eso, eso ya no existe el día de hoy. Eso ya no lo podemos seguir teniendo. Esos eran símbolos que apuntaban a Cristo y fueron cumplidos en Cristo. Y a lo mejor aquí ya te estoy perdiendo, ¿no? Y ya no sabes ni qué estoy diciendo, pero la cuestión es esta. La ley de Dios, sea la ley que sea, como camino de salvación para el ser humano, ya no existe. Jesús terminó con eso, porque nadie podía obedecer los mandamientos de Dios. Nadie, ni los judíos, solamente Cristo lo pudo hacer, pero ningún otro ser humano lo ha podido hacer en la eternidad, y nadie lo podrá hacer. Cualquier ley de Dios, dentro de toda su ley, como camino de salvación, Jesús terminó con eso. Y no solamente con eso, sino que también terminó con el asunto de la condenación que la misma ley traía.
¿Sabes por qué esas personas no podían reconciliarse con Dios y no podían ser salvos? Porque no podían cumplir su ley. Y por su pecado entonces eran objetos de la ira de Dios, como veíamos la semana pasada. Y esa condena, recibir esa justicia, Jesús la puso en la cruz y la clavó ahí. Y Él la recibió por nosotros. De manera que las obras, la ley, lo que Jesús termina es que ya no es un camino de salvación y ya no hay condena a través de la ley. ¿Estás conmigo o estás más perdido que yo? Pero fíjate, la ley de Dios en aquel tiempo dividía a la humanidad. La dividía completamente, judíos y gentiles. Era parte de eso. No, es que si te toco tengo que hacer esto y estos rituales de purificación. Es que no me puedo relacionar contigo. Es que nosotros guardamos esta ley. Es que somos así bien cuadrados y somos... ¿Qué es lo que pasa el día de hoy con el legalismo dentro de las iglesias cristianas? Nos separa. ¿Qué es lo que pasa con el legalismo el día de hoy en iglesias evangélicas, protestantes, reformadas y bla, 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 bla? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Divide, separa. ¿Y sabes qué genera en nosotros? Pues puros aires de superioridad, ¿no? Piénsalo. ¿Quién de aquí puede decir que cumple la ley de Dios y que se comporta de la manera santa y perfecta que Dios espera para nosotros? Nadie. Pero entonces vemos otra persona que es peor que nosotros y ya nos sentimos bien acá, ¿no? Separa a la humanidad, separa a las personas, como si las obras nos salvaran, como si fuéramos aceptados por Dios por lo que hacemos. Si las obras no compraron tu salvación, las obras no te quitan tu salvación. Y si las obras no son las que te acercan a Dios, porque no depende de eso, depende de lo que Cristo ha hecho, que Él es nuestra paz, en Él, por su sangre, somos aceptados por Dios. Y acuérdate de eso, por favor. No somos salvados ni acercados por lo que hacemos. Y esto quiero dejarlo bien claro para que luego no digas, es que ellos predican la gracia y hacen lo que quieren. No. No somos salvados ni somos acercados a Dios por buenas obras, pero sí hemos sido salvados para buenas obras, para esas buenas obras que Dios ha predispuesto para nosotros. El efecto del Evangelio en cada uno de nosotros debe de ser una vida piadosa que honre a Dios, que glorifique a Dios en nuestra vida. Es el efecto del Evangelio, una mente nueva, una vida nueva, con frutos de su Espíritu en nosotros para la gloria de Dios. Entonces no creas que es que ya la ley ya no trae condena y la ley ya no es lo que me acerca a Dios, entonces ya hago lo que quiero. Para nada, para nada. Si estás en Cristo, que tu vida le dé gloria a Dios. Ahora dice que Jesús puso fin a esto, abolió en su carne, y hay que recordar esto de verdad, hay que tenerlo bien presente, en su carne. Cuando quieras, cuando venga este pensamiento de sentirte más alza que otro, más espiritual que otro, y es que yo no le batallo como él, ¿no? Y yo tengo una mejor vida que él y demás. Debemos recordar esto, Jesús puso fin a esa división en su carne. En Él, o sea, cuando Él vino y se hizo carne y habitó entre nosotros, cuando Jesús vino como ser humano y Él estuvo aquí siendo totalmente Dios, totalmente humano, en su carne, Él obedeció perfectamente la ley, porque nadie lo podía hacer, pero Él lo hizo. Y en su muerte, Jesús, cuando Él se sacrifica, llevó sobre Él mismo las consecuencias de nuestra desobediencia, del que tú y yo no pudiéramos cumplir su ley, las consecuencias de eso, el castigo de eso. Jesús, habiendo cumplido toda la ley, llevó esas consecuencias en la cruz. De manera que Jesús pone fin a este asunto de la ley como camino de salvación, pero también como la condena que traía para nosotros. Y eso lo hizo por ti, lo hizo por mí, por el que tienes a un lado. La próxima vez que te sientas medio salsa y más que alguien más, acuérdate de eso. Jesús pone fin a las cuestiones externas
Ya no hay cuestiones externas y a las obras. Somos aceptados por Dios no por lo que hacemos, sino por lo que Él ha hecho. Y de esa misma manera debemos aceptar a otros. No dejes que el legalismo, de veras, ojo con eso, y creo que todos en algún momento nuestra naturaleza está a decir, ay, pues yo soy mejor, no, yo no soy tan malo. Pero de veras, iglesia, yo te animo, no dejes que un asunto de legalismo haga barreras en tu vida hacia otros. Jesús es nuestra paz. Si ves a un hermano o a una hermana que está batallando con algo en su vida, si ves que su vida está llevando ahí algo raro, no te sientas superior, anímale en amor, anímale de veras, acompañándole con confianza, con Jesús ahí como pacificador entre nosotros. Anímale a vivir una vida piadosa, a entregar su vida a Cristo, a seguir a Dios en su vida, pero no dejes que se hagan barreras de superioridad en tu corazón. Ahora, después de esto dice que Jesús hace esto, de que tira la barrera, de que Él nos acerca por dos cosas. Dice, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Para crear de estos dos pueblos divididos un nuevo hombre. Esto no es un hombre como hombre y mujer, ¿no? O sea, la idea de esto es que de estos dos pueblos divididos, Jesús en Él crea un nuevo tipo de humanidad. Un nuevo tipo como de raza humana. O sea, es algo bien increíble. Ya no funcionan así, ya no hay nada que los separa. Ahora pueden tener unidad y hay paz entre ustedes. Y dice que es algo nuevo también. Esto no es como, me compré un celular nuevo, pero ya hay un montón como mi celular, ¿no? No, esto es algo totalmente nuevo, que no existía antes. En Jesús es creada una nueva forma de vivir unos con otros, un nuevo tipo de humanidad, una nueva humanidad, estableciendo así la paz. Pero me encanta que dice para crear en Él mismo, en Él, de manera que esta nueva humanidad y la unidad en Cristo solamente es posible cuando estamos en Él. En Él, nada más. No es decir, sí, es que creo en Dios y creo en Jesús. Es entregar tu vida a Cristo, poner tu confianza en Él, y eso te une con Cristo, pero con su familia también. Hay una nueva forma de convivir, hay una forma nueva de relacionarnos. Y versículo 16 dice también que lo hizo para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. ¿Cuál enemistad? La enemistad entre el hombre y Dios. Necesitamos recordar esto una y otra vez. Sin Cristo, si no estamos en Cristo, seguimos siendo enemigos de Dios. Hay enemistad entre nosotros. Y Sergio hablaba de esto la semana pasada. ¿Quiénes éramos antes? Rebeldes hacia con Dios. No nos gustó, o sea, y a lo mejor todavía lo somos, rebeldes hacia sus caminos, no nos interesa saber nada de Él, hacemos lo que se nos pegue la gana hacer, no queremos seguir a Cristo, no queremos rendir nuestras áreas de vida a Jesús. Pero si no pones tu confianza en Jesús, hay enemistad entre tú y Dios. Pero dice aquí que en la cruz Jesús da muerte a esa enemistad. Porque en la cruz, fíjate, en la cruz Jesús lleva nuestro pecado, de manera que lo que nos alejaba de Dios, Jesús lo clava en la cruz y paga por eso, ¿sí? Ya no hay más deuda para nosotros delante de Dios, ya no hay más ofensas hacia con Dios. Jesús las pone en la cruz, pero visto de la otra manera, en la cruz también Jesús llevó la condenación que nosotros, el castigo de Dios para nosotros. ¿Estás conmigo? Es decir, lo que nos correspondía a ti y a mí por andar de desobedientes, Jesús lo llevó en la cruz. Y el castigo de Dios, la justicia de Dios, Jesús la llevó en la cruz. De manera que nosotros ya no hay pecado hacia con Dios que le debamos, Jesús lo ha pagado, pero también ya no hay ira hacia nosotros porque Jesús la ha saciado. ¿Sí estás conmigo? Hay una reconciliación, ya no hay más enemistad.
Jesús dio fin a la ley como algo que separaba al ser humano de Dios y al ser humano de otros seres humanos, pero en la cruz Jesús crea una nueva humanidad, hace la paz entre dos pueblos divididos, y en la cruz Jesús mata la enemistad de nosotros hacia con Dios y nos reconcilia con Él. ¿Te das cuenta cómo el asunto de creer en Jesús no solo es un asunto de tú y Dios, es un asunto también de ti hacia otros? No construyas barreras que Jesús ha derribado. Nosotros como su iglesia, como creyentes, deberíamos de ser ese lugar en donde la unidad se ve real, donde la unidad se palpa, donde la unidad es algo visible, no solo hacia con Dios y yo y Dios, sino hacia otros, siendo familia, preocupándonos unos por otros. Y este punto es más corto, entonces ya estoy por terminar. Somos uno también. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. ¿Quién vino a anunciar la paz? Jesús. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles. ¿Quiénes estaban cerca? Los judíos. Pero esto es interesante porque aún los judíos, que eran el pueblo escogido de Dios, su corazón estaba lejos de Dios. Lejos de Dios. Y Pablo dice, sí, a ustedes que no eran, que estaban más lejos, pero también a los que estaban cerca, porque habían nacido ahí, ¿no? Porque eran judíos los que estaban cerca, pero ambos estaban separados de Dios. Y a ellos dice que Jesús trae paz y anuncia la paz para con ellos. Pero me encanta es pensar en esto de veras que aunque los judíos eran los cercanos, si tú lees las escrituras te darás cuenta que estaban bien lejos. ¿Por qué te digo esto? No porque vengas a la iglesia, no porque hayas crecido en una familia cristiana, quiere decir que estás cerca de Dios. No es así. Jesús es nuestra paz. Hay paz para contigo y para con Dios, pero a través de Cristo. Y hasta que no entendamos que Jesús es nuestra paz, no vamos a poder vivir relaciones en paz en nuestra vida. Versículo 18 dice, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Me encanta esto. Por medio de Jesús nuevamente, gentiles, judíos, ¿no? Los unos, los otros tienen entrada al Padre en un mismo espíritu. Jesús nos reconcilia con Dios en la cruz, pero esto no es nada más como para que Dios, ya no te debo nada, ya todo bien, ya no te hablo, no me hablas y ya quedamos en paz, ¿no? Nos reconcilia con Dios y esto nos abre las puertas para tener una relación con Dios nuestro Padre. Y sabes la palabra aquí que dice entrada, otras versiones dice acceso a Dios Padre, pero en el idioma original esta palabra se utilizaba para cuando alguien era llamado ante la presencia del rey. Ese acceso es a lo que se refiere. ¿Has visto en alguna película esto? Que hay un cuate, ¿no? A lo mejor con una trompeta y truena la trompeta y pásale y pasa el otro pobre y ahí está el rey, ¿no? Y se hincan y esta persona le cuenta los problemas, las situaciones y esto está pasando y los graneros o lo que sea, ¿no? ¿Has visto algo así? ¿Sí o no? Sí, ok. Es algo así lo que está diciendo, este tipo de acceso tenemos. Y es padre tener a alguien con quien hablar, es padre que alguien te escuche, que te aconseje, que le puedas llorar, contar tus problemas, aconsejar. Es padre todo esto, pero tú y yo no estamos teniendo un acceso a un rey que nos va a despachar cuando nos escuche. Tenemos acceso a un padre que te ama, a un Padre que te cuida, a un Padre que provee para ti, que ve para ti, que obra a tu favor, que su poder es contigo para cambiar tu vida y para llevarte a ser quien Él quiere que seas y a la vida que Él quiere que tengas. Tenemos acceso a relacionarnos con Dios como Padre. ¡Qué increíble, de veras! No hay acceso restringido para nadie. Nadie tiene un lugar preferencial delante del trono de Dios, delante de nuestro Padre. No hay yo soy mejor que tú y por eso tú quédate atrás y yo voy adelante. Todos en Cristo tenemos acceso a relacionarnos con el mismo Papá.
Y me encanta que esto es por medio de Cristo en un mismo espíritu. Vemos la Trinidad nuevamente aquí. No puedo ya abundar en eso, ya es muy tarde, pero tenemos acceso por medio de Jesús, porque Él es nuestra paz. Acceso a Dios Padre por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos regenera, que nos prepara, que nos lleva, que nos recuerda. Nuestro sello, nuestra garantía, la Trinidad nuevamente obrando en la vida de una persona, de manera que no hay nada escondido. Estamos hablando de Dios en su totalidad, las tres personas, Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay nada de Dios escondido para sus hijos, ¿te das cuenta? Qué increíble. La unidad que hay en Cristo y la unión que tenemos con Jesús por estar en Él debe de derribar todas las barreras que tengamos hacia otros, superioridad, orgullo, raciales, sociales, de cualquier tipo de tema, porque ahora en Cristo somos acercados, aceptados y somos uno en Jesús, todos en la misma presencia del mismo Padre. Y con esto quiero comenzar a cerrar todo esto que hablamos hoy. Y cuando digo todos y todos tenemos y todos somos acercados, no me refiero a una salvación universal. Y esto de veras, si no me has escuchado en nada o en un poquito, ya estoy por terminar. Ciertamente el sacrificio de Cristo es para todos y todos lo pueden recibir y todos pueden creer en Él. Pero solo cobra efecto en aquellos que le entregan su vida a Cristo. Cuando digo que todos somos acercados, que todos somos en uno, no me refiero a los que están fuera de Cristo, sino a los que están en Él. En Él. Somos reconciliados, aceptados, todo lo que hablamos hoy, su paz, Él como nuestro pacificador, Él, su sacrificio, su sangre, todo lo que hablamos hoy cobra efecto en la vida de una persona cuando esta persona se arrepiente y entrega su vida a Cristo. No es un asunto universal, como ya Jesús murió y toda la humanidad es hecha salva inmediatamente. Aquellos que ponen su fe en Cristo y que se arrepienten de sus pecados son salvos, porque eso está ahí, es algo que Dios ya hizo por nosotros. Somos acercados a Él, aceptados por Dios y nos volvemos uno con Cristo y con su familia. Y recordemos esto, familia, de veras, si estás unido a Jesús, estás unido a otros. Grábate eso, llévate eso el día de hoy nada más si quieres. No debería de haber en la vida cristiana un asunto de cristianos solitarios, de cristianos llaneros solitarios. No me importa la iglesia, no me importa la familia de Dios, odio a la iglesia y estoy enojado con la iglesia. No debería de ser así. La iglesia la ha regado por años en poner banderas muy altas y dividir a la misma familia de Dios. Claro que sí. Y si no te comportas así, no eres cristiano. Y ya tienes un espíritu de cual y de tal. Y ya esto y el otro. La iglesia ha participado de las divisiones que Cristo tiró. Pero yo te animo a que en este lugar, en esta familia, por lo menos podamos entender que si estás unido con Cristo, estamos unidos entre nosotros. Que nos cuidemos, que procuremos ser familia, que procuremos estar unos con otros, sin barreras, sin divisiones, sin asuntos de ego, de orgullo, de cualquier otra cosa. Procuremos esa unidad, trabajemos por esa unidad y busquemos esa unidad. Y con esto termino. En un mundo dividido y con barreras que nos separan unos a otros, en Jesús encontramos nuestra paz. Paz para con Dios y paz para con otros. En Jesús somos acercados a Dios, aceptados por Dios y somos uno en Él, con Él y con su familia. Y ¿sabes algo? Ya terminé. Cantábamos esto, ¿no? Lo que Sergio oró, no sé si pusiste atención en la alabanza, que a lo mejor había personas que se sentían alejadas de Dios por cosas que habían hecho, lo que Serafina trajo, mi esposa.
Creo que Dios nos quiere hablar el día de hoy, iglesia. Creo que Dios está hablando algo específico el día de hoy. Si tú has sido lastimado por alguna iglesia cristiana, si tú has sido lastimado por alguien dentro de la iglesia, o si tú has lastimado a otras personas, recuerda quiénes éramos todos antes de Cristo. La misma gracia que hay para ti hay para otros. Busca la paz, la reconciliación, restauración. No edifiques barreras en donde Cristo las ha destruido. Y ¿sabes? Poner a Jesús en medio de todas nuestras relaciones, saber que Él es nuestra paz en medio de las relaciones, cambia nuestras relaciones. La próxima vez que tengas una diferencia con alguien aquí o allá, en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que estés, la próxima vez que le quieras gritar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, la próxima vez que tengas un desacuerdo, acuérdate que Jesús está en medio de tus relaciones, que Él pagó para que haya paz en tu vida hacia con otros, que Él restaura las cosas, que Él es nuestra paz. Y entre más nos acercamos a Él, más paz tendremos hacia otros y mejores van a ser nuestras relaciones.